A los 70, me dijeron que dejara mi asiento. El pasillo se estrechó, las miradas se volvieron cuchillos y mi dignidad se sintió de papel. Entonces, la voz del capitán sonó por el altavoz y todo el avión me escuchó. Los aeropuertos nunca callan, zumban, silban y chocan a la vez. Maletas rodando, máquinas de café humeando, agentes de puerta hablando en un idioma que suena a cortesía con cronómetro. En el O'Hare de Chicago, la puerta F8 era un río que se negaba a elegir dirección. Ajusté mi bolso de mano en la izquierda. Con la derecha, sostenía el pase de abordar impreso, 32C, como quien sujeta el último pedazo de dignidad. El escáner pitó. La agente me devolvió el pase sin mirarme. Buen vuelo, sonó como un deseo para otra persona. Crucé el Finger, un túnel con olor a metal y a decisiones sin marcha atrás. Dentro del avión, el pasillo parecía más angosto que nunca. Codos, mochilas, disculpas lanzadas como monedas. Caminé contando los números de asiento como quien reza. 29, 30, 31. Y allí, 32C, pasillo, un alivio. Coloqué mi bolso en el compartimiento y me senté con cuidado, esperando parecer digna y no lenta. El reposabrazos estaba frío bajo mis dedos. El hombre en la ventana ya tenía la gorra baja, el asiento del medio vacío. Solté un suspiro largo, escondido. Disculpe, la voz venía de arriba, una joven en leggings y prisa, y detrás de ella, un hombre alto, con la misma mirada que yo recordaba de los pasillos del instituto. Ese es nuestro asiento, dijo ella. Parpadeé, señalé mi pase, mostré la fila y la letra como niña enseñando la tarea. 32C, dije, es lo que me dieron en la puerta. Ella rodó los ojos hacia el hombre. Él levantó su teléfono con el pase digital brillando como evidencia. Pagamos por esta fila, dijo. Es Comfort. Saboreó la palabra como si fuera clase social. Necesito el pasillo por mi rodilla. Entiendo de rodillas, respondí. Y no era broma. La mía cruje con la humedad como metrónomo, pero aquí dice 32C. Fue lo que me asignaron. El hombre suspiró. La joven cambió a voz melosa, la que se usa con ancianos y niños. ¿Le importaría moverse? Miré hacia el pasillo. Gente observaba sin mirar. Labios tensos, cabezas a medio girar. La azafata 2 filas más allá forzaba sonrisa mientras empujaba maletas en los compartimientos como fichas de Tetris. Podemos preguntar a la tripulación, ofrecí. Ya lo hicimos, dijo el hombre. Nos dijeron que lo arregláramos entre nosotros. Hizo comillas con los dedos, colgando la culpa en el aire. El calor me subió primero al rostro y luego al pecho. Inhalé contando 4, exhalé en 6. Ejercicio que mi médico me había enseñado. Me levanté, torpe. La joven abrió el compartimiento con facilidad juvenil. ¿Y a dónde iría yo?, pregunté. No era desafío, era logística. Una voz detrás sugirió: hay un asiento libre en la fila 39. La risa se extendió como eco. El fondo del avión no es crimen, quería decir. Pero la lengua me pesaba más que el cuerpo. La azafata se acercó. Trenzas fina, placa con el nombre R. Ward, cargando una bandeja de disculpas. ¿Cuál es el problema aquí? El hombre mostró su pase digital. Ella lo comparó con el mío en papel y con su tableta. Estamos sobrevendidos en la cabina delantera, explicó. El sistema reasignó algunos asientos para balancear peso y reasignó su asiento, interrumpió la joven, voz ya sin azúcar. Nosotros pagamos extra. Ward mantuvo tono nivelado. Señor, señora, puedo ofrecerles cupones de bebida y no queremos bebida, cortó él. Queremos nuestro asiento. Me sentí pequeña y demasiado visible. En filas de 3, no puedes huir sin hacer más escándalo. Y quedarte es aceptar ser mueble. Mi ceja, antes flecha, hoy era un temblor. Me moveré, escuché decirme, delgada como tela gastada. Ward me miró con suavidad. Déjeme ver primero, ¿sí? Usted fue asignada aquí. Por favor, dije, porque por favor es palabra con colchón. Búsqueme donde sea. Solo quiero llegar. Ella asintió y tecleó. El hombre de la gorra bajó la visera aún más. La joven ya apoyaba la mano en el reposabrazos como posesión. El niño del cómic al otro lado nos observaba, aprendiendo que los adultos también saben ser crueles en público. Ward regresó. Hay un asiento en la fila 41, en medio. Hizo una pausa. Y uno de tripulación.
que no puedo ofrecerle. Intentó broma. Sonó a deber. Lo lamento. Fila 41. La cola, los baños, el temblor eterno. Pensé en mis huesos, en la cara de mi hija esperándome en el aeropuerto. A los 70, he aprendido que el amor se mide en de todas formas. Fila 41, está bien. Dije, quise decir, sobrevivible. Un murmullo recorrió la fila delantera. Deberían subirla de categoría. Tiene 70. Lo dijeron como vintage, no como respeto. Estoy aquí, les recordé, sin veneno, y bastante fuerte para un asiento. Ward rozó mi hombro con sus dedos, pidiendo permiso. Le ayudo con el bolso. Y entonces, una voz. No aún en altavoz, pero firme como campana. Disculpen. La cabina giró como aves al mismo tiempo. Un segundo después, la misma voz retumbó clara desde el altavoz. Buenas noches, señoras y señores. Les habla el capitán Harris. Antes de despegar, necesito aclarar algo sobre los asientos de esta noche. Ward se detuvo. La pareja se tensó. El aire cambió. El sistema reasignó algunos lugares. Continuó. Lo que no reasignó fue la dignidad de nadie. Si escuchan mi voz decir un nombre, es porque mi tripulación ha detectado algo que requiere claridad, no más presión. Y entonces, señora Eleanor Park, por favor, permanezca en su asiento. Vamos a resolver esto correctamente. Silencio. Rápido. Limpio. El hombre cerró la boca. La joven tragó seco. Si alguien siente urgencia por una fila específica, añadió el capitán con una sonrisa audible, estaré en la puerta al aterrizar para escucharlo. Risas suaves recorrieron el avión, como válvula liberada. Ward me miró. Quédese. Sus labios dijeron. Me senté. No porque hubiera ganado, sino porque alguien recordó para qué sirve la autoridad. El clic del altavoz dejó un hueco con mi nombre dibujado. Nadie habló durante un latido. Luego, la cabina exhaló en crujidos de cuero, cremalleras tímidas y toses que parecían pedir permiso para existir. R. Ward enderezó los hombros, como quien recupera un abrigo a su medida. Gracias por su paciencia, dijo a la pareja, pero la obediencia se extendió por 3 filas. Alzó la tableta, leyó, tecleó. Se inclinó hacia mí con voz de pasillo. La vamos a cuidar. Él la cayó suave, sin paternalismo, como una mano que guía sin empujar. El hombre del pase brillante tanteó la seguridad que se le escapaba. Pagamos por esta fila, repitió, más bajo, como quien ensaya una coartada. Y tendrán una fila, respondió Ward, profesional y firme. Acaba de abrirse un par en la 21, pasillo y ventana. Miró la rodilla de la joven, sana, inquieta, y añadió, con espacio de sobra. ¡Qué conveniente!, murmuró él. La conveniencia cambia de asiento cada 5 minutos, dijo ella, sin perder la sonrisa de servicio. Luego habló para el resto. Señores, despejamos el pasillo un momento para reubicar. Si están de pie, acerquen los hombros. El niño del cómic susurró. El capitán dijo su nombre como los maestros, y su madre lo calló con una sonrisa que no regaña. Las miradas ya no eran de espectáculo, se parecían a vecindad. No borraban lo anterior, pero desafilaban el filo. Sobre mi cabeza apareció una palma abierta, lista por si mi bolso resbalaba, mientras Ward recolocaba el equipaje. Miré a la dueña de la mano, cabello plateado cortísimo, pulsera médica como la mía. Yo sostengo, dijo. Gracias, contesté. 72, respondió con brillo en los ojos. Albergamos multitudes. La pareja terminó aceptando. Se levantaron con movimientos que imitaban dignidad. Evitaron mis ojos. Yo no necesitaba los suyos. Los estudiantes de la 21 ya estaban de pie, ofreciendo su hueco con esa alegría útil de quien descubre que puede mejorar un turno sin gran discurso. Gracias, les dijo Ward, y la palabra sonó alivio. Trabajo en equipo, dijo uno, como si lo hubiera inventado. Un señor 2 filas delante giró la cara redonda. El capitán tiene razón, dictaminó hacia el aire. A veces olvidamos que hay prioridades más allá de los códigos de tarifa. Bajó la voz. Mi madre decía que los aviones son iglesias sin himnario. La frase me encontró un lugar en el pecho. Mi marido llamaba a volar clases de paciencia. Iglesias sin himnarios me gustó más. Un cuarto de desconocidos acordando por unas horas un tipo de fe. El sobrecargo apareció. Mandíbula cuadrada, ojos calmos, presencia de plan. Se agachó hasta mi altura.
Señora Park, soy el sobrecargo Kent. El capitán me pidió que lo resolvamos bien. Tenemos libre la fila 8, pasillo de mampara, más espacio y silencio. Si prefiere mantenerse en 32C, también es su derecho. Usted elige. Mi elección. Demasiadas veces, en cuartos como este, me ofrecieron apenas un gesto. Pensé en el pasillo largo, en mi respiración corta, en la rodilla que protesta cuando le quitan centímetros. La fila 8 sonaba a dignidad con almohadilla. La 8, por favor, dije. Kent sonrió pequeño y honesto. Por aquí. Caminamos como piezas sobre tablero delicado. Rodillas se recogieron, codos se guardaron, cuerpos hicieron sitio como si el pasillo siempre hubiera sido mío. La mujer del cabello plata murmuró: «Guárdeme un banco cuando canten». Y yo prometí con una risa que ya no sabía a amargura. La 8A me esperaba con funda blanca recién planchada. La ventana traía una cuña de tarde, luces de pista titilando en idioma de aves. Me senté y el asiento me aceptó sin regateo. El vecino de 8B miró mi pase, luego a mí. «Buena ubicación», comentó. «Del capitán», corregí, y me gustó entregar crédito a la voz que lo merecía. Kent subió mi bolso y cerró el compartimento con un clic que sonó definitivo. «Si alguien la molesta», dijo mitad broma, mitad promesa, «me lo manda». «Creo que el capitán ya se apuntó», respondí. «Nos peleamos por ver quién impone respeto», guiñó. «La cuidamos». La coreografía retomó su compás. Tarjetas de seguridad levantadas, hebillas tirantes, pestillos arriba. La voz de Ward volvió, aliviada. «Cabina asegurada. Gracias por la paciencia mientras reubicábamos». Miré hacia atrás. La pareja tomaba sus nuevos asientos con susurros apretados. No les deseé mal, les deseé aprendizaje. A veces la lección llega con voz de cabina, a veces como corriente que no cesa. El demo comenzó. Lo seguí como quien repasa un credo que nunca memorizó del todo. Al otro lado del pasillo, una niña de 8 años recitó la parte de las máscaras con disciplina de juego. Su madre le apretó la mano. Llevaba en el pliegue del codo una curita de estrellas. Nos sonreímos. Un pacto entre quien aprende a manejar fragilidad y quien lleva años haciéndolo. Retrocedimos de la puerta. La cabina bajó de luz y luego volvió a subir lo justo. Las líneas punteadas de la pista parecían puntadas cerrando costura. Sentí el viejo vértigo de ser una persona entre muchas, sujeta al mismo destino por elección para algunos y por tiempo para todos. El altavoz sonó de nuevo. «Les habla el capitán Harry. Gracias por su paciencia y por cuidarse unos a otros ahí atrás. Meteorología amable casi todo el trayecto. Tripulación, listos para despegue». Podría haber terminado ahí. No lo hizo. «Y, señora Park», añadió, como quien coloca peso en mi columna, «me alegra tenerla en la fila 8. Es buena fila». Alguien en 10C dio 2 toques al reposabrazos. Bendición sin rito. Una risita se extendió en cinta, breve, compartida. Los motores subieron. El mundo se inclinó. Cerré los ojos y sentí el peso reunirse y soltarse cuando las ruedas dejaron nuestra casa. Subimos. Las compuertas se recogieron. La tierra se volvió luces, luego líneas, luego recuerdo. Mis manos hallaron los apoyabrazos y descansaron ahí sin pedir perdón. El de 8B me ofreció una menta sin mirar, ese gesto de solidaridad que ciertos hombres practican mejor que hablar de sentimiento. La tomé. El frescor me recordó que la boca todavía puede sorprenderse. A 10.000 pies, el cinturón se apagó. Electrónicos cantaron como grillo. Ward apareció con agua y servilleta. Sobre ella, con caligrafía de turbulencia domada, escribía: «Menos cruel, más amable». Le devolví una mirada de gracia. «¿Por qué?», preguntó, genuina. «Por ser la voz que suena después», respondí. «A veces es la única forma de que la primera se crea». Sus ojos brillaron y volvió a su danza con carro. Desde atrás, un paso tímido. La joven de 32C se detuvo en el pasillo, firme como quien espera un bache. De cerca, parecía menos titular, más humana, que confunde prisa con seguridad. «Perdón», dijo, bajito. Las palabras existieron. No debía haber presionado. Solo queríamos comodidad. «Nos pasa a todas las edades», contesté. «Pero no tiene por qué definir sus próximos 10 minutos». Asintió,
Miró a proa como quien teme que la reprensión caiga del techo y volvió a su fila con una dignidad que no necesitó discurso. El hombre del pase le apretó la mano, humano al fin. El sobrecargo pasó en su órbita. ¿Algo más que pueda traerle, señora Park? Un sorbo de valentía del capitán, dije. Lo servimos en vaso de agua. Sonrió, dejando otro. La cabina alcanzó su altitud verdadera, ese tramo en que los desconocidos se vuelven paisaje, salvo que una historia cruce el reposabrazos. Cerré los ojos y vi a mi hija esperando en el cordón de llegadas, golpeando 2 veces el techo de su coche, por suerte antes de que yo abra la puerta. Me imaginé contándole lo que había aprendido. Quédese donde está. Lo resolveremos correctamente. Gramática de pertenencia. Cuando el carro tintineó, cuando el hielo cantó y la primera estrella se pegó al borde de la tarde, supe qué había pasado con el peso que intenté facturar en la puerta. No desapareció, se redistribuyó. Lo cargó una voz, lo compartió un cuarto, se redujo a algo que una mujer con una menta y una servilleta puede sostener sin romperse. 30 minutos después del despegue, el avión había encontrado su compás. El cinturón apagado, las pantallas iluminando rostros azules, niños midiendo la fuerza de sus voces, azafatas comenzando su ballet con carritos y bandejas. Pero en la fila 8, el aire seguía cargado de lo anterior. Mi nombre, pronunciado desde la cabina, aún no se disolvía. Me quedé recta, dejando que la menta se derritiera en mi lengua, cuando el hombre de al lado inclinó un poco el cuerpo hacia mí. Traje demasiado apretado en los hombros, anillo gastado en la mano izquierda. El capitán no suele hacer eso, dijo en voz baja, como si compartiera un secreto corporativo. ¿Hacer qué?, pregunté. Intervenir por un pasajero. Da titulares cuando pasa. Dio un golpecito a su tableta, pero esta vez lo dijo con convicción. Se le notaba. Estudié su perfil. Arrugado, pero no duro. A veces la convicción es la única turbulencia que merece la pena escuchar. Respondí. Se rió, sorprendido. Tiene razón. Detrás, las voces iban y venían. Alcancé fragmentos. Problema de asiento. La voz del capitán. Ella tiene 70. Mi edad circulaba como rumor, revestida de respeto en algunos labios, de lástima en otros, de incredulidad en unos pocos. Lo dejé flotar. La edad es armadura y blanco a la vez. El carrito llegó. Ward se inclinó en mi fila primero, dejando servilleta y agua con cuidado. De parte del capitán, susurró. Luego en voz alta, esta noche los snacks son de cortesía. El hombre de 8B pidió ginger ale. Yo, café negro, aunque ya era tarde. El vapor me templó las manos. En la fila 21, la pareja que había reclamado mi asiento se removió. Ella levantó la mano por una soda, ojos fugaces que se cruzaron con los míos. Apenas un gesto de disculpa. Él mantuvo la mirada clavada en la ventanilla. Me pregunté si la vergüenza cambia de sabor a los 30 que a los 70, o si siempre es el mismo nudo en el estómago. Una onda de conversación recorrió la cabina. El niño del cómic anunció: ella es una heroína. Su madre negó con suavidad. No, solo se quedó en su sitio. Pero los ojos del niño, abiertos, admirados, me desconcertaron. Para él, heroísmo era permanecer firme cuando te quieren borrar. El sobrecargo Kent pasó revisando compartimentos. ¿Todo en orden?, preguntó. Mejor que en orden, respondí, y me sorprendió la honestidad. El motor rugió más fuerte al atravesar aire más fino. El avión se sacudió apenas, haciendo tintinear los vasos. Un coro de jadeos. El niño repitió su mantra. Planten los pies, toquen el apoyabrazos. 3 pasajeros lo imitaron a propósito, como respondiendo a un salmo. Incluso la turbulencia se disciplinó. El de 8B giró hacia mí otra vez. Curioso, reflexionó. Una sola voz cambió todo el ambiente, la del capitán. Sin gritos, sin amenazas, solo claridad. Recordé el consejo de mi difunto esposo para las discusiones. Dilo una vez, dilo claro, luego calla. Quizá el capitán había aprendido la misma lección a 10.000 metros. Probé el café. No borraba la humillación, pero la enmarcaba en otro cuadro, ya no privada, sino compartida. Y las historias, cuando se comparten, ya no son propiedad. Se vuelven patrimonio común. Al apoyar el vaso, lo entendí.
El silencio que siguió a mi nombre no fue vacío, fue acuerdo. Durante unos minutos frágiles, un avión entero eligió escuchar. Para cuando el sol se escondió detrás del ala, la cabina había adoptado su respiración profunda. Rostros bañados por pantallas azuladas, cabezas vencidas contra las ventanillas, el golpeteo lejano del hielo en los vasos como campanitas discretas. Un bebé, más atrás, ensayaba hipo de sueño. Más adelante, el carro de servicio se deslizaba como un animal paciente. Entre todo eso, la fila 8 parecía un pequeño claro en el bosque. Silencio atento, aire todavía denso de lo ocurrido. Ward tocó apenas mi hombro con el dorso de los dedos, su forma de llamar sin romper el clima. ¿La trata bien la fila 8, señora Park? Como una silla con modales, respondí. La risa breve de Ward fue la de quien sabe racionar energía en noches largas. El capitán Harris pregunta si, al aterrizar, le gustaría saludarlo. Sin obligación, dijo en voz baja. Guarda una lista de recordatorios para sí mismo. ¿Recordatorios? Hacer antes lo obvio, explicó. Ponerle rostro a la lección que casi llega tarde. Pensé en el instante de 32C, cuando ya me levantaba por reflejo de vieja que desocupa su lugar. Dígale que sí, contesté. Si mis rodillas obedecen, ahí estaré. Obedecerán, bendijo, y dejó sobre mi bandeja una taza, descafeinado que se cree de verdad. El pasajero de 8B hojeaba un libro con pestañas de colores, como si preparara una defensa. Me miró apenas. Sostuvo la línea, dijo sin énfasis. Tuve ayuda. Incliné la cabeza hacia el altavoz. La tuvimos todos, concedió. En la fila 21, la joven que quiso mi asiento se puso de pie, miró el pasillo y dudó. Sus manos retorcieron una goma de pelo hasta dejarla fina. Ward le hizo un gesto suave hacia la galera, redirigiendo la ansiedad antes de que se volviera teatro. Un rato después, la joven se detuvo a mi lado. No habló, solo apretó el apoyabrazos como se aprieta la mano en un velorio. Le devolví la presión. Fue suficiente. El carro regresó. 8B pidió otra ginger ale. Notó mi anillo ausente. La perdí el año pasado, dijo. Y no era coqueteo, era confesión. Hace 10, respondí. A veces es ayer. Otras, un calendario que no sé leer. Los aviones agrandan el duelo, aventuró. ¿Y la misericordia? Me sorprendí diciendo. Sonrió dentro del vaso. Anotado. La turbulencia nos rozó como manga de viento. Varios vasos tintinearon. El chico del cómic disparó su mantra. Planten los pies, toquen el apoyabrazos. Esta vez, 3 voces lo acompañaron a propósito. Llamada y respuesta inventadas en el aire. Alguien añadió, sorbo corto, no trago largo. La risa se propagó en bajo voltaje. El miedo no desapareció, se ordenó. Cerré los ojos y escuché cómo habla la arquitectura del avión. El ruidito de una puerta, un ventilador empeñado, el ala flexionando como hombro que se encoge sin drama. Al abrirlos, el sobrecargo Kent estaba junto al mamparo, una mano apoyada en la pared. «Le trae esto el capitán», dijo, dejando una tarjeta doblada. En portada, con letra de cabina, SRA, Park. Adentro, gracias por quedarse sentada mientras aprendíamos dónde pararnos. CH. Seguí la frase con el dedo. Escribe como quien ha practicado aterrizajes, dije. Cada día, asintió. ¿Puedo preguntar? Solo si quiere decirlo. ¿Por qué este vuelo importa? La pregunta no escarbaba, ofrecía espacio. Podía encogerme. En cambio, pensé en mi hija calentando sopa antes de nombrar un resultado que yo quería oír en persona, en esas palabras que no se gastan por teléfono. Familia, dije, y tiempo. Kent, que ya ha transportado todas las urgencias, inclinó la cabeza. La llevamos, prometió, y sonó a más que logística. La cabina siguió produciendo rescates discretos. Un veterano con bastón pidió cambiar pasillo por ventana. Una mujer con concentrador de oxígeno cedió su sitio para juntar a un padre y su hijo, y rechazó millas, dinero y gratitud excesiva con una sonrisa que parecía sueño posible. Un adolescente sostuvo el bebé de una desconocida mientras ésta ajustaba el abrigo. Nadie filmó. Todos vimos. Pensé cuán cerca quedé de la 41, el temblor interminable, el desfile al baño, la lección que el cuerpo aprende cuando acepta lo que duele por costumbre. Guardé la tarjeta del capitán detrás de mi identificación.
en ese bolsillo donde viajan frases que quizá tenga que entregar a extraños. Cerca de medianoche, según el reloj obstinado del avión, las pantallas parpadearon y cayeron. El chico del cómic se durmió con el dedo marcando página. Su madre siguió leyendo en silencio, como si rematar el cuento sostuviera la aeronave. El de 8B había transformado el envoltorio de la menta en una espiral perfecta. Mi esposa hacía flores con esto. Se sorprendió. Decía que el papel merecía otro uso. Quizá todos, contesté. Colocó la flor de papel en el vaso vacío, como pequeña lápida de un hábito viejo. Ward pasó con agua. La pareja de la 21 quiere comprarle algo, susurró con malicia amable. Les dije que el catálogo no trae absoluciones. El agua sirve, dije. Mismo precio, guiñó. Desde atrás llegó un murmullo. Una pasajera con bastón luchaba con la puerta del baño. Kent apareció con mano firme. Ward bloqueó el carro para despejar el pasillo. El adolescente volvió a sostener el bebé. 90 segundos, ninguna épica. Y sin embargo la cabina quedó más liviana. La amabilidad, bien desplegada, tiene certificación para todas las fases del vuelo. Apoyé la cabeza y miré el espejo que la ventanilla ofrece. Collage de rescates silenciosos. Sobre Indiana, las estrellas salieron de detrás de una sábana de nubes como monedas en la mano de un mago. Sentí la vieja punzada de pequeñez y el consuelo nuevo de pertenecer, por unas horas, a un cuarto que recordó su oficio. El altavoz pingó. La voz del capitán volvió, envuelta en bufanda. En unos 20 minutos comenzaremos el descenso. Cielos despejados en destino, viento del oeste. Tripulación, cuando puedan, preparen la cabina. Pudo quedarse ahí, no lo hizo. Gracias por la gracia que se ofrecieron hoy. Planeamos mucho en altura. La verdad es que contamos con ustedes. La frase tocó el piso como rueda en buena pista. Firme, luego suave. A mi alrededor, la gente se acomodó como para medir un centímetro más dentro del cinturón. Deslicé el pulgar por las letras en relieve de mi nombre en la tarjeta y advertí algo pequeño pero estable. Ya no me preparaba para la siguiente corrección. El siguiente empujón fuera de mi cuadrado. El cuarto había movido su peso hacia mí y yo lo había permitido. El vecino cerró los ojos, labios moviéndose como recordando una oración. Al otro lado, la niña con curita de estrellas practicó en susurros la posición de seguridad. Su madre la saludó con 2 dedos, oficial de pista aprobando maniobra. Más atrás, un bebé suspiró como quien rinde la pelea con la gravedad. La noche apoyó la frente en el vidrio. El ala volvió a encogerse, encogimiento honesto, sin drama. Y pensé, no por primera vez, que quedarse sentada esa vez es la forma más valiente de ponerse de pie. Las luces de cabina subieron 1 grado, como si el avión también abriera los ojos después de una siesta forzada. El tintinear de bandejas, el crujido de cinturones, las azafatas plegando mantas con disciplina de coro. Era la hora en que la rutina empuja a todos hacia el final, pero algo invisible todavía nos mantenía unidos. Señores pasajeros, dijo el capitán por el altavoz, iniciamos el descenso inicial en 10 minutos. Pausa breve. Luego, con voz más humana, gracias por hacer que la primera mitad del vuelo fuera más fácil de lo que empezó. Ward recorrió el pasillo con el andar de quien revisa una iglesia antes de cerrar las puertas. Última ronda de agua, anunció, aunque era más que eso, una despedida disfrazada. Se inclinó hacia mí. ¿La rodilla? Me juzga, pero no me sentencia, dije. Sonrió, dejando un vaso que humeaba apenas. En la fila 9, la niña de la curita de estrellas repasaba la posición de emergencia como si fueran tablas de multiplicar. Su madre asentía, paciente. En la 8B, mi vecino cerró la laptop sin terminar el correo que había estado masticando toda la noche. Puso la espiral de papel, la flor improvisada, en su vaso vacío, como si custodiara algo. Mi teléfono seguía sin señal, una hilera de X obstinadas. Imaginé a mi hija en la sala de llegadas, cuello estirado demasiado, buscando mi cara en cada oleada de pasajeros. Apreté la tarjeta del capitán dentro de mi cartera.
hasta sentir calor en la yema de los dedos. Gracias por quedarse sentada mientras aprendíamos dónde pararnos. Una prescripción, no un recuerdo. Un ping de llamada encendió la fila 21. La joven que antes reclamaba mi asiento estaba rígida, con manos planas sobre los muslos y los ojos brillantes de un miedo mal disimulado. Su pareja murmuraba algo, pero sus palabras no lograban atravesar la pared del pánico. Ward se agachó junto a ella. «Respire conmigo. Dentro. Fuera». Lo hizo en voz baja, demostrando con el propio pecho. La joven la imitó torpemente. Ward me lanzó una mirada fugaz, un pedido sin pronunciar. Entendí. Me desabroché el cinturón y me incliné hacia atrás. «Puede usar mi cuadrado de piso mientras recuerda el suyo», le dije. No era heroísmo, era préstamo. Ella parpadeó, sorprendida. «Lo siento», alcanzó a decir, y las palabras salieron crudas, desordenadas. No debía haberla presionado. Solo queríamos estar cómodo. «Nos pasa a cualquier edad», respondí. «Pero no tiene que definir sus próximos 10 minutos», asintió. Una risa breve, seca, le escapó como válvula. Regresó a su asiento con la dignidad remendada. Su pareja le apretó la mano. Esta vez no parecía reclamo, sino sostén. El avión se inclinó a pena. Las nubes se convirtieron en leche a través de las ventanillas. El motor cambió de tono. Los frenos respiraron hondo. El capitán volvió al altavoz. «Tripulación, preparen cabina para aterrizaje». Su voz traía una calma satisfecha, como quien ve que un incendio no pasó de chispa. Kent pasó recogiendo vasos, deteniéndose en el mío. Vio la tarjeta del capitán. «Bonita letra», comentó. «Más que letra, es recordatorio», dije. «La memoria también aterriza», contestó él. 2 filas atrás, el veterano de gorra luchaba con el bastón atrapado bajo un bolso. 2 pasajeros acudieron al mismo tiempo. Por un instante se estorbaron, luego se coordinaron como si ensayaran. Liberaron el bastón, enderezaron al hombre. Él los bendijo con las manos abiertas, como capellán improvisado. «Semper Fi», murmuró. No entendí el himno, pero reconocí la cadencia. El avión descendía. Las luces de la ciudad bordaban la tierra como costura de perlas sobre terciopelo oscuro. La niña de la curita dibujó una figura alada en el vaho de su ventana. El chico del cómic, ahora despierto, lo señaló como si fuera parte del manual de seguridad. El vecino de 8B dijo, sin dejar de mirar hacia afuera, «Van a hablar de este vuelo. ¿Y usted qué dirá?», pregunté. «Que una voz puede ser lastre, que todos aterrizamos mejor cuando alguien recuerda en voz alta lo que olvidamos practicar». «Escríbalo», sugerí. «Ya sé a quién enviarle el correo», confesó. Las ruedas tocaron pista con firmeza, ni dura ni blanda. Justa. El avión frenó, suspiró. El murmullo de aplausos apareció, no ensayado, sincero. El capitán no habló más. Dejó que el aplauso fuera nuestro. El taxi hasta la puerta fue lento, prudente, como si la nave supiera que la lección aún necesitaba reposo. Cuando la señal de cinturones se apagó, el pasillo no se convirtió en estampida. Hubo pausas, gestos de ceder paso, un orden distinto. Me levanté. Nadie suspiró impaciente. El vecino sostuvo mi bolso hasta que mi mano lo reclamó. «Aterrizaje suave», dijo. «Compartido», respondí. Al acercarnos a la puerta, vi la figura del capitán esperando, gorra en la mano, hombros cansados. No ofreció saludo de rutina, ofreció atención. «Señora Park», dijo, como quien pronuncia una palabra necesaria. «Capitán», respondí, y por primera vez en mucho tiempo mi nombre me sostuvo erguida. El pasillo se movía como río manso, cada pasajero cediendo unos centímetros para que el siguiente avanzara sin empujones. No era la coreografía habitual de prisa y codazo, era algo distinto, un orden aprendido en el aire. Cuando llegué a la puerta, el capitán Harris me esperaba. Tenía la gorra bajo el brazo y los ojos marcados por líneas que no eran solo de edad, sino de horas mirando horizonte. No extendió la mano primero, ofreció su atención, como si el pasillo se hubiera ensanchado para que cupiera una conversación. «Señora Park», dijo, mi nombre con el peso justo. «Capitán, lo que hice no fue favor, fue deber, pero confieso que debí hacerlo antes», admitió, la voz más baja que el altavoz permite. «Lo dijo cuando más hacía falta», respondí. Vi cómo sus hombros se relajaban.
como si hubiera firmado el documento pendiente. Ward pasó detrás de él, sonriendo con discreción. Me rozó el codo, una orgullosa de usted sin palabras. El Finger olía a aluminio y perdón. Caminé hacia el terminal, las ruedas de las maletas marcando un compás. Entonces, allí estaba, mi hija, esperando junto a la cinta de llegadas, el suéter gris arrugado de tanto apretarlo entre las manos. Al verme, agitó el brazo como faro humano. Corrimos lo que las piernas permiten a los 70. Nos abrazamos con fuerza, su frente hundida en mi hombro. «Llegaste», dijo, con voz quebrada. «A tiempo», corregí, aunque en verdad quería decir en el momento justo. Me miró con ojos húmedos. «Pareces más alta». «Quizá es la altitud», bromeé. O tal vez porque alguien recordó para qué sirve la autoridad. A nuestro alrededor, voces comentaban lo ocurrido en el vuelo. La mujer mayor, el capitán, el anuncio por los altavoces. Mi historia ya no era mía. Se había vuelto relato compartido, rumor que otros llevarían a cenas y pantalla. Yo no necesitaba controlarlo. Estaba bien que el eco viajara por su cuenta. En la cinta, mi maleta apareció con cicatrices de viaje, igual que yo. Mi hija la levantó sin pedirme permiso. Comprendí entonces que aceptar ayuda no es rendirse, es participar. Salimos al aire nocturno. Bocinas y luces tejían caos, pero yo cargaba otro ritmo dentro. El recuerdo de un avión entero en silencio, escuchando mi nombre como nunca antes había sido escuchado. El auto avanzaba por la autopista iluminada como una vena de neón. Mi hija conducía con ambas manos firmes en el volante, los labios apretados en una línea que revelaba cansancio y alivio al mismo tiempo. Yo miraba por la ventanilla, estaciones de servicio, anuncios brillando, charcos reflejando la luna como espejos baratos. Todo parecía más nítido después de un vuelo que había puesto mi nombre en la boca de un capitán. Ella rompió el silencio primero. ¿Qué pasó exactamente allá arriba? La gente hablaba como si hubiera sido noticia. Le conté la historia sin adornos. El asiento reclamado, la presión de levantarme, la voz que me devolvió al lugar, la servilleta con el mensaje menos cruel, más amable. No necesitaba exagerar. La verdad, desnuda, ya era suficientemente fuerte. Mi hija escuchó con ojos que parecían más viejos que su edad. «Ojalá hubiera estado allí», susurró. «Estuviste», contesté, tocando su brazo, en la fuerza que me hizo quedarme. Nos detuvimos en casa. El olor del café guardado aún flotaba en la cocina. Preparamos una taza más, no por necesidad, sino como ritual de regreso. El vapor se mezcló con nuestras risas pequeñas, esas que solo nacen después del miedo compartido. En mi habitación, antes de dormir, abrí la cartera. La tarjeta del capitán estaba allí, firme como recordatorio. Gracias por quedarse sentada mientras aprendíamos dónde pararnos. La coloqué junto a mis gafas, en la mesita, no como trofeo, sino como brújula. A la mañana siguiente, mi hija y yo fuimos a la clínica. El aire olía a desinfectante y nervios. Cuando pronunciaron su nombre, le apreté la mano. Sea cual sea la noticia, lo enfrentamos juntas. Ella sonrió y vi en su gesto el mismo coraje que había sentido en la fila 8. La espera fue larga. Cuando regresó, sus ojos ya estaban húmedos de tanto contener. «Benigno», dijo, una sola palabra que aterrizó en mí como ruedas firmes sobre pista. Nos abrazamos allí mismo, ignorando las miradas. Ese abrazo fue un himno aprendido a 10.000 metros de altura. De vuelta en casa, hicimos un desayuno exagerado. Panqueques torcidos, mantequilla derretida, mermelada en exceso. Reímos como quien sabe que la vida no concede garantías, pero sí instantes preciosos. Esa tarde, mientras regaba las plantas, comprendí qué me había dejado el vuelo. No el pase de abordar, no el rumor en los pasillos, sino la certeza de que una voz clara puede cambiar la dirección de una multitud, que quedarse en tu sitio, aun cuando otros te empujan, puede ser acto de justicia. A los 70, ya no busco altura en metros, sino en la forma de mantenerme erguida en mi propio cuadrado. Aprendí que no siempre se trata de hablar fuerte, sino de hablar justo, y que a veces la autoridad más valiosa no es la que ordena, sino la que recuerda la dignidad de un nombre. Esa noche, antes de dormir, toqué el techo de mi casa 2 veces. Como siempre hacía mi marido,
para agradecer el día. Murmuré un gracias sencillo, sin público, sin aplauso. Ya no necesitaba más. Había aterrizado entera.